un informe sobre la situación presupuestaria que está vigente en este momento, en el año 2022, pero fundamentalmente el informe de lo que sería el presupuesto. No se han podido presentar muchos se han excusado, con algunos vamos a tener posiblemente una reunión el lunes. Quiero agradecer la presencia del diputado Ricardo Burjaile, que siempre estuvo, de un inicio estuvo comprometido y trabajó con nosotros, porque nos ha preguntado cuál era la situación de Formosa y nos ha pedido información también. Además que él tiene también su información, ha pedido alguna información a la universidad, ¿no es cierto?, para poder sostener en la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados una postura que no nos perjudique, ¿sí? En este sentido quiero agradecer al diputado nacional. Quiero agradecer su presencia aquí en este momento. De todas maneras, con cada uno de los otros diputados tenemos el listado de los correos, vamos a informar. Esta reunión está siendo grabada, vamos a enviarles a cada uno de ellos a sus correos electrónicos, y también vamos a informar la situación por escrito, formal, ¿no es cierto?, sobre la situación del presupuesto de la Universidad Nacional de Formosa 2023. Así que la idea es, por un lado, informarles a ustedes, y también, por otro lado, presentar ante nuestra comunidad política, ¿no es cierto?, representantes políticos de la nación, sobre la situación, ya que en breve se va a votar el presupuesto. Así que esto es algo que es muy importante para nosotros, y es importante también, ustedes saben que no somos la única universidad que quizás está pasando por una preocupación, la que vamos a manifestar en unos minutos, pero sí, más que la preocupación, hay que ocuparse de la situación y advertir, ¿no es cierto?, que ciertos problemas podrían traer el desfinanciamiento de una universidad, y por lo tanto la imposibilidad o de dictar alguna carrera, o la imposibilidad de reducir los gastos en forma abrupta. Así que así como en un consejo superior, por secretaría, se va a dar lectura al informe que envía gerencia. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Sé que todos tenemos nuestros tiempos, estamos empezando. Si pueden ya acomodarse mejor, así podemos iniciar, y vamos a requerir un poquito de silencio de todos, ¿sí? Bueno, por secretaría se va a empezar a dar lectura de la situación. Bien. El informe de Secretaría de Gerencia y Desarrollo de la Universidad Nacional de Formosa establece que el día 23 de junio del 2022 se elevó a la Secretaría de Políticas Universitarias el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2023 de la Universidad Nacional de Formosa. En el formulario 1 se detalla la estimación de gastos por incisos. En el formulario 2 fueron remitidos los montos necesarios para la ejecución de obras, y en el formulario 3 se presentaron sintéticamente las acciones que se prevén desarrollar y para cuya concreción resulta necesario solicitar por sobretecho recursos con destinos a los siguientes incisos. En el cuadro demostrativo podemos observar el inciso 1, gastos de personal, con un sobretecho
haciendo un total de 6.745.455.335,60 centavos. En el inciso 2, bienes de consumo, con el requerimiento de sobretechos, asciende a un total de 190.594.500. Inciso 3, servicios no personales, con un sobretecho, haciendo un total de 1.006.009.589. Inciso 4, bienes de uso, con un sobretecho, asciende a 1.157.242.629. Inciso 5, transferencias, con un sobretecho, asciende a 147 millones. En otros gastos, con un sobretecho, asciende a un total de 204.880.000, lo que hace un total del anteproyecto del presupuesto 2023 de 9.451.182.053,60 centavos. Sí, hola. Sí, quiero decirles que este cuadro lo que está mostrando es lo que la universidad solicita a la Secretaría de Políticas Universitarias y al CIN como presupuesto 2023, con un sobretecho de 9.451 millones, pero un estimativo para el funcionamiento básico de 7.898 millones de pesos. La moneda no la vamos a mencionar por ahora, pero sí quiero decirles que existe una solicitud, un cálculo que se hizo y fue a parar a la Secretaría de Políticas Universitarias. Sí. Sí, el siguiente cuadro. Bueno, es en cuanto a presupuesto 2023 sujeto a techos, hay un total de 7.000, que figura aquí abajo, 7.898 millones, que es lo que recién le estaba contando que se solicitó. El requerimiento de sobretechos es 1.552 millones, lo que hace el total de requerimiento a la SPU de 9.451 millones. Este es el requerimiento que hace la universidad para el 2023 y la asignación que envía para la Universidad Nacional de Formosa, ahora vamos a hablar de los montos totales, es de 4.500 millones, como figura, ustedes podrán ver un total de aquí 4.548 millones para el funcionamiento, más 11 millones que son de ciencia y técnica, que no se toca porque está presupuestado aparte, y el total suman 4.560 millones de pesos. Son los 9.000 con sobretecho, esto significa el 50%. ¿Sí? Sin ninguna duda hay un requerimiento mínimo de funcionamiento de la universidad. Y ahora vamos a pasar a explicar paso a paso para poder fundamentar, ¿no es cierto?, por qué vamos a solicitar el incremento de estos 4.548 millones de pesos para el presupuesto para la Universidad Nacional de Formosa. Continuando con el informe, en la planilla anexa al artículo 12 del capítulo 2 del proyecto de ley de presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2023, se establece la distribución de créditos para las universidades nacionales. En la misma se asigna como crédito a la Universidad Nacional de Formosa la suma de un total de 4.560.383.751,
siendo estos montos insuficientes para cubrir los gastos que demandan los servicios de educación superior universitario que brinda la Universidad Nacional de Formosa. Respecto a los gastos en personal para el año 2023, se informa que los créditos asignados no son suficientes de acuerdo a los montos consolidados en el mes de diciembre de 2022. Teniendo en cuenta que dicho mes se efectúa el último tramo de los incrementos salariales acordados en las actas paritarias del 10 de agosto de 2022 para el personal no docente y del 18 de agosto de 2022 para el personal docente, cumpliéndose con el 21% de incrementos salariales más el 41% establecido por actas paritarias del mes de marzo de 2022. Por lo tanto, al mes de diciembre, los porcentajes acumulados de incrementos salariales ascienden al total del 62% respecto a las remuneraciones del mes de marzo de 2022 y vigentes al 31 de agosto de 2022. Se detalla a continuación los montos que la Secretaría de Políticas Universitarias deberá asignar a la Universidad Nacional de Formosa. Sí, quiero referirme a lo que estaba leyendo Alberto sobre el monto de marzo, ¿cierto? Que nosotros tuvimos el valor que pagamos de sueldo en marzo, deberían incrementarse a julio el 41% y a diciembre un total de 62%, o sea, 41 más el 21%. Si hacemos una referencia, ahora tenemos un reclamo judicial incluso que hace referencia a esto porque no han enviado menos fondos para este año, o sea, no han respetado el envío de fondos referente a paritarias, así que estamos teniendo ya una disminución, pero si tomamos el 62% sobre lo que se pagó en marzo, nosotros estamos en diciembre, tenemos 389.941.296. ¿Sí? Ese es el monto de sueldo que tenemos que pagar para docentes y no docentes en el mes de diciembre. Si nosotros tomamos el presupuesto del año entrante, teóricamente, de no haber ningún acuerdo salarial nuevo, tendríamos que pagar todos los meses 389 millones de pesos. Esto es 389 millones multiplicado por 13. Multiplicado por 13. Ese valor da, ¿cuánto? Si pasamos a la planilla, creo que está. Sí, tenemos en la próxima planilla, si podemos mostrar, si pueden ver ustedes, aquí está la gráfica que los 4.500 millones de pesos que asignaron de presupuesto están muy por debajo de las necesidades que vamos a tener en el año 2023. Estamos hablando solamente de sueldos, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Continuando con el informe, de acuerdo a los montos considerados en el mes de diciembre de 2022, se presenta a continuación una proyección, que es lo que estaba mostrando el señor rector, de los recursos necesarios para cubrir los gastos en personal en el año 2023 y garantizar una correcta ejecución presupuestaria y financiera durante ese ejercicio económico, que hace referencia justamente al cuadro mes por mes, sí, referente a gastos en personal y al total requerido para el año entrante de un total de 5.071.736.715. En cuanto a los gastos de funcionamiento, se estima un gasto mensual de 40 millones de pesos, considerando los índices inflacionarios en el presente ejercicio. Por lo tanto, hace una proyección para cubrir los gastos que demandan el normal funcionamiento institucional, asciende a la suma de un total de 480 millones de pesos.
Por otra parte, es relevante tener en cuenta que el Estado Nacional está llamando a garantizar la prestación del servicio de educación superior mediante la provisión de todos los recursos necesarios, entre los que se cuentan como esenciales las transferencias íntegras en concepto de gasto de personal y gasto de funcionamiento. Para ello, es necesario contar con la asignación correspondiente de la suma de 5.551.736.715 pesos. De lo expuesto, surge la insuficiencia en la asignación de créditos para el ejercicio 2023 para la suma de 991.352.964. Cabe mencionar que mediante el acuerdo plenario de número 1175/22, el CIN, Consejo Interuniversitario Nacional, en el artículo primero, aprueba la propuesta de presupuesto universitario 2023 por la suma total de 892.227.828.812, mientras que el total general de la planilla anexa en el artículo 12 es de 752.482.394.720. Para mayor información, justamente se anexan los formularios 1, 2 y 3, que acabamos de verlo, que integran el anteproyecto del presupuesto 2023, la copia de la planilla anexa en el artículo 12 y copia de los acuerdos en el plenario 1175 y copia del plan general del decreto 1571. Ese es el informe que envía la Secretaría de Gerencia y Desarrollo de la Universidad. Sí, quiero decirles que el gasto personal estaría en 5.071 millones, que figura en la primera fila. El gasto de funcionamiento, estamos solicitando 40 millones, que sería, nosotros teníamos asignado para este año por DNU y por distribución de la Secretaría de Política Universitaria, 22, en forma inicial, 22 millones de pesos mensuales. Solicitar 40 millones, teniendo en cuenta la inflación, digamos que no es descabellado, es algo que es lógico porque estamos en un nivel de inflación de casi el 100%, ¿no es cierto?, a esta altura del año. Así que eso hace los 480 millones para gasto de funcionamiento que estaríamos solicitando. Es decir, que la suma daría 5.551 millones. Esto haría casi 1.000 millones de pesos más, exactamente 991 millones. ¿No es cierto? Este sería el requerimiento que tenemos que hacer para el funcionamiento básico de nuestra universidad. Es decir, para que funcionen todas las carreras, para que no tengamos inconveniente que en septiembre ya se nos agotó el presupuesto y tengamos que hacer algún tipo de recurso súper extraordinario. Y esto es algo que es, digamos, yo les voy a ir dando más información aún. Si ustedes ven voy a agrandar un poquito el requerimiento al CIN, ¿no es cierto?, fue de 9.451. El presupuesto enviado es de 4.560 millones y lo que estaríamos solicitando nosotros para poder funcionar es 5.500 millones de pesos. Comparativamente no es una cuestión tan monstruosa, y es menos monstruosa aún si voy a pasar bueno, acá ya quizás vuelva sobre esta cuestión. Nosotros estamos con los 4.500 millones, estamos por debajo de la media. La media sería el promedio, lo que envió el CIN
lo que envió la Secretaría Política Universitaria, perdón, que tiene que ver con esto, ¿cierto? Y la media por universidad, o sea, el monto total, los 7.500 millones, dividido las 57 universidades, da aproximadamente 13.000 millones por universidad, ¿sí? Es el promedio. Nosotros estamos con 4.500, un 65% por debajo del promedio. Un 65% por debajo del promedio. Con los 1.000 millones estaríamos, todavía no alcanzaríamos al 50%. O sea que estamos por debajo del 50%. No sé si se nota, 13.000 millones a 4.500 millones estamos por debajo del 50% de lo que es el promedio. Con 1.000 millones más no estaríamos nosotros haciendo mucha diferencia en cuanto al presupuesto global. Sí necesitamos esos 1.000 millones o 991 millones, para ser más preciso, para poder corregir esta asimetría que se da, ¿no es cierto?, respecto incluso con otras universidades, porque obviamente si estamos 1 o 2 puntos, no mucho más, estar por el 65% por debajo de la media, una universidad mediana, si se quiere, como es la de Formosa, ¿no es cierto?, o entre chica y mediana, es bastante complicado para cualquier presupuesto y para cualquier universidad. Así que esto es algo que por eso quería mostrarles estos cuadros, que serían la cuestión fundamental, medular quizás, ¿no es cierto?, que nos da herramientas para justificar. Es decir, aparentemente 1.000 millones de pesos es una gran cantidad de pesos, pero en realidad no lo es para el presupuesto global. Sí, más o menos. Sí, aproximadamente, sí. Traducido a dólares, lo traduce a dólares, son 3 millones de dólares. Sí, así que sería ver, yo quería mostrar además que también hay una diferencia, que es un poco voy a poner de vuelta la preocupación del CIN. ¿Sí? Está. Bien. Un poco la preocupación del CIN es la diferencia que tenemos entre lo que se dio como petitorio y la preocupación de algunos rectores, que fueron los desfavorecidos en esta repartija, si se quiere, ¿no es cierto?, del presupuesto, que realmente es esta, que algunas universidades, yo no conozco de las otras universidades y cómo fueron beneficiadas. Sé que la UNE, por ejemplo, está bastante preocupada también por un tema similar al nuestro. No sé en qué nivel y cuál es la cantidad de pesos que están solicitando ellos, pero sí sé que están haciendo reuniones con diputados, incluso lo hicieron público, y creo que un poco el objetivo de esta reunión también es informarles, dar a publicidad y que todos sepamos, ¿no es cierto?, no solamente en las reuniones para nuestros diputados, realmente valoro mucho su presencia, sino para que el público en general sepa con qué presupuesto va a tener que hará si es que se aprueba tal cual este presupuesto nacional. Bueno, estoy sujeto a preguntas. Si ustedes quieren hacer algún aporte, alguna pregunta, está disponible. ¿Sí? ¿No puedo mostrarlo el cuadro? Sí. ¿Puedo mostrar un cuadro? Sí. Del otro lado.
Bien. Y si te paso y lo conectas, te paso a WhatsApp. Puede ser. Platito de eso. Hay uno que dice... Falta bonita. ¿Ahí está? Cambiame, bájame el otro. Baja el otro. WhatsApp. Entiendo.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, al señor rector, a los decanos, a autoridades presentes, alumnos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar. No voy a hablar de política, no vengo a hablar de política acá, vengo a hablar de mi rol que me cabe como diputado y de tratar de defender lo que a mi criterio es lo que corresponde para la Universidad Nacional de Formosa, como para cada uno de los formoseños, como nada más, no voy a hacer ningún tipo de consideración política, más allá que alguno la quiera hacer por afuera. Para mí todos los que están en Formosa son formoseños, y acá hay 12.000, más alrededor de 2.000 docentes y no docentes, y es una universidad nacional. Yo no fui a una universidad nacional, fui a una universidad privada, pero la universidad estatal argentina es de excelencia y ha sido de más excelencia aún. Nos permitió tener 5 premios Nobel, y la educación es lo único que nos puede igualar, lo único que nos permite superarnos, lo único que permite la movilidad social ascendente entre los que nacen con más posibilidades económicas y los que no. Entonces, bueno, nada más que eso me motiva, rector,
a explicar lo que hice, y por ahí vale crítica, qué sé yo. Yo quiero un pequeño, mientras usted hablaba, yo hacía un número en el aire nomás y iba a ver que por ahí cuadra en lo que usted dice. Yo quiero arrancar de cómo analicé esto, de por qué estoy convencido que a la Universidad de Formosa le faltan recursos. Y se puede ver, no lo digo solo yo, lo han dicho colegas míos de bancada, y lo hicimos ayer otra vez, antes del martes que viene empezar a hacer el dictamen del presupuesto que se va a tratar el día 26. Tomo como base para decir esto el presupuesto del año 2021. El presupuesto del año 2021 es el último presupuesto aprobado. En el año 2022 no se aprobó el presupuesto, no lo aprobamos en el Congreso, por cuestiones que, si quieren otro día lo hablamos, pero no tiene sentido hoy. Así que el presupuesto sobre el cual tomo como base es el presupuesto aprobado, enviado por el Poder Ejecutivo del año 2021. Y ese presupuesto, si yo miro ese presupuesto, ustedes van a ver que las universidades nacionales, esos números que ustedes ven ahí, al costado 1,27, 1,51, 2,02, es la participación en el presupuesto nacional de las universidades que tiene cada una. Entonces, Catamarca, para darle algunos números, la Universidad de Buenos Aires tiene el 16,76 del presupuesto nacional, Catamarca el 1,27, Córdoba el 6,60, Formosa el 0,75. Y eso daba, en el presupuesto hay dos rubros, digamos, uno que le llamamos arriba de la línea y abajo de la línea. El de arriba de la línea son los créditos a la distribución de recursos a las universidades nacionales, donde están todas las de créditos a las universidades nacionales, que están todas las universidades. Y eso sumaba un 96% del total del presupuesto de lo que llamamos artículo 12, donde se le asigna el presupuesto para las universidades, al Ministerio de Educación. Eso da un 96%. Si baja un poquito, va a dar 95,63. Por debajo de eso, digamos, 4% de esos recursos queda para que el Ministerio de Educación, si quiere promocionar carreras, ayudar, incentivar algo, queda un 4%. Ese presupuesto global era de 222.500 millones de pesos. Ya hablamos de cifra astronómica. 222.000 año 2021. Y la Universidad de Formosa, acuérdense este número, tenía un 0,75 de participación de los recursos totales de distribución en las universidades nacionales. Ahora, si nos vamos al año 2023, obviamente, que es el otro. Si nos vamos al año 2023, obviamente, en el 2021 tuvimos inflación, 2022 casi 60% de inflación. En el presupuesto 2023 está proyectado un 60% de inflación en el actual presupuesto. Entonces, si yo tomo cuánto es el presupuesto que se asigna para este mismo artículo para el año 2023, 752.000 millones de pesos. ¿Con qué dos cosas nos encontramos en ese presupuesto? ¿O con qué varias cosas nos encontramos con ese presupuesto? Esto significa, respecto al último presupuesto aprobado, un crecimiento del 238%. Si yo tomo 222 y me voy a 752, perdón, significa un incremento del 238%. No es más asignación de recursos, es la inflación. Ahora, si yo miro dentro del rubro, que yo le decía arriba de la línea y abajo de la línea, que es cómo distribuyo los recursos entre las universidades nacionales y para la promoción, me encuentro que del 95%, del 96% que estaban destinados a las universidades nacionales, bajamos al 93%.
Es decir, lo que eran 4 puntos para promoción que tenía el Ministerio, pasaron a ser 7 puntos ahora promoción. Es decir, 3 puntos menos para las universidades nacionales. Hasta ahí uno puede decir si es parejo para todos, bueno, después lo discutimos. Entonces después empezamos a analizar cuál es la situación de cada universidad. Bueno, si hubo un ajuste del 238%, debiéramos estar más o menos todos por ahí incluidos. ¿Sí? ¿Cuánto es el ajuste, por ejemplo, para la universidad? Si yo miro la UBA, si yo miro la Universidad de Buenos Aires, que tenía en el año 2021 una participación del 16,76, baja un poquito y tiene una participación, porque yo le dije que caía 3 puntos la participación de las universidades nacionales en el presupuesto. Cae al 16,16, Catamarca del 1,27 al 1,16, Centro 1,51 a 1,45, Formosa cae del 0,75 al 0,61. Es decir, pero si yo quiero mirar un poquito más cómo cae Formosa, digo, ¿qué porcentaje? Pues si ajustamos el 238, por ahí a alguno le dio el 2,25, a otro 2,42. Entonces voy universidad por universidad a ver cómo nos fue a los formoseños. Y la verdad que nos fue muy mal. Porque mientras hay universidades nacionales que tuvieron incrementos voy a mirar acá para decirlo. Universidades nacionales, Universidad de Buenos Aires 226%, Catamarca 209, estoy salteando, Jujuy 220, La Matanza 242, La Pampa 254, La Rioja 212, y se voy a mirar una, la hacía al azar, Hurlingham, Juanchi Zabaleta. Casualidad, elegí de casualidad eso, que nadie piense mal. Ya le digo cuánto es de casualidad lo que elegí. Un ratito. No quiero ser injusto. La de Avellaneda 267%, Chaco Austral 368%, San Luis 240, Quilmes 242, me perdí Burlingame, no la encontré. Pero Burlingame era 393%. Casualidad menor. Formosa, ¿cuánto? 171. Y yo hacía las cuentas, mientras esos son los números que quiero decir, por qué, si los números hubiesen sido igual, yo no hubiese actuado de la misma manera. Si yo considerara que estos números no corresponden a la realidad, seguramente no estaría hoy acá. Pero sí considero que los números son absolutamente injustos a la luz de la realidad. Entonces yo miraba cuando usted, rector, nos mostraba esos números que le faltaban 1.000 millones de pesos. Entonces yo voy a hacer un ejercicio adicional también. Vamos a suponer que yo sumo los 460 millones, y yo lo dije, no tengo ningún problema, no me voy a inmiscuir en cuestiones internas, y la Universidad de Formosa firmó un convenio con el Instituto Universitario Laguna Blanca, un acuerdo universitario, son 460 millones de pesos, no opino, y ojalá le dieran 2.000 millones de pesos al Instituto Universitario de Laguna Blanca, porque es plata para los formoseños. Cada uno pensará si era lo mejor, no era lo mejor, no es mi menester. Pero sí quiero decir que me parece muy bien que haya en Formosa estudiantes con posibilidad de progresar. Pero si yo le sumo a los 4.560 millones, le sumo los 460 millones para 402 alumnos, más de 1 millón de pesos por alumno. Si yo miro la UNAF, 12.000 alumnos, 4.560 millones, sé que esto no es lineal, señor rector, pero que en vez que todavía para llegar al promedio, el incremento de la partida presupuestaria me falta 38-40%. Y usted pasó un presupuesto
de 4.560, de ese 4.560 millones a 5.500 estamos en los números de 30 y pico % que le está faltando. Así que esto quería mostrar, quería decirle que nosotros vamos a pedir, no le vamos a pedir que le saquen al Instituto Universitario de Formosa, no le vamos a pedir, sí le vamos a pedir que le den a la UNAF lo que le corresponde. Y esto va a ser. Así que nada más que eso, ojalá no salga. Yo siempre, cuando le pregunté al rector, que amablemente me dio unos datos, porque fue así, yo le pregunté, porque leí en los diarios, le dije: yo no me comprometo a conseguir resultados, solamente a gestionar. Y la verdad que, si me permite, voy a hacer una sola reflexión. Hay 10 universidades provinciales en Argentina, no hay ninguna que figure en el presupuesto. Yo no tengo ningún problema que, repito, figure en la Universidad de Formosa, es más, mucho mejor. Pero sí creo que tenemos que fomentar las universidades nacionales. Y que creo que hay que fortalecer las universidades nacionales. Si cada gobierno provincial quiere crear una universidad privada, vamos a terminar debilitando las universidades nacionales, que es lo que nos hace reconocido en el mundo entero. Tenemos la UNE, que es una universidad de excelencia, la UBA, la Universidad de Córdoba, y de esto saben ustedes más que yo. Y entonces, si cada gobernador mañana quiere crear su propia universidad, y entonces si aparece este mismo problema, la educación en la Argentina habrá dado un paso para atrás. Yo nada más, señor rector. Sí, ¿alguien quiere? Julio Gómez, ¿quería venir acá al frente? No, nada más que Sí. agradecer la presencia de un amigo de la infancia y la presencia de Ricardo, de su colectiva, la Ricardo. Creo que la locución de él es más que elocuente, más que evidente, evidencia un menosprecio del Estado Nacional, de la Secretaría de Política Universitaria, hacia la educación superior, evidentemente. Porque, no, la educación superior de la Argentina, porque el presupuesto que hoy maneja un secretario de Cuestiones Sociales, Pérsico, representa 270.000 millones de pesos al año, que es el presupuesto del 2021 de todas las universidades. Esto indica a la clara el menosprecio de unos dirigentes, funcionarios del gobierno nacional hacia la educación pública y gratuita. Esto nada más quería agregar, porque el presupuesto que comentó el diputado nacional coincide con el presupuesto actual en planes sociales, que yo no estoy en contra de los planes sociales, pero evidencia un deterioro hacia el sector universitario. Nada más que eso. Tiene la palabra el vicerrector Emilio Vilpán. En primer lugar, voy a abrazar con la calidez de mi corazón formoseño, universitario, en este aplauso que voy a pedir para todos y cada uno de los miembros presentes y las autoridades y el diputado nacional. Aplauso, por favor. Acá, con las cifras volcadas científicamente, no politiqueramente, sino científicamente en el ámbito mayor, de más alto grado de la educación en este espacio de la geopolítica del planeta, ha quedado en claro que la Universidad Nacional de Formosa ha planteado formalmente
la necesidad de 9.000 millones de pesos de presupuesto para el funcionamiento en el presupuesto 2023. Solamente el 50% el Ministerio de Educación ha enviado en el proyecto de presupuesto al Congreso de la Nación. Y muy bien el diputado nacional ha esbozado los porcentajes con que se ha incrementado a otras universidades y lamentablemente se ha deteriorado el presupuesto para la Universidad Nacional de Formosa. ¿Por qué resalto esto? Porque algunos piensan que es una pura maniobra politiquera. Es una artera maniobra que va en detrimento del pueblo de Formosa, de los padres, de los trabajadores, de las familias que quieren que sus hijos y familiares se nutran en el saber científico para formarse y desplegar con sus títulos la movilidad social ascendente, que es la única que van a encontrar en este espacio del planeta, donde la anquilosada, cristalizada dirigencia política no permite otra cosa. Entonces, para que quede en claro, yo le pido al señor diputado, a los señores legisladores nacionales, en representación del pueblo de la provincia de Formosa, se sirvan impulsar una planilla B, que es la forma, creo, mecánica más instrumental y práctica, por 991 millones de pesos, que permitirá el pago de haberes en el 2023 y los gastos de funcionamiento sanitario, atención primaria, insumos para combatir el dengue, el coronavirus y todo otro servicio que viene a nutrir la prestación académica, como agua, luz, internet, etc. Entonces, pido esa mecánica, ese impulso a los efectos de subsanar este artero deterioro al presupuesto de la Universidad Nacional de Formosa. Y voy a resaltar algo. En los tiempos de campañas políticas, muchos vienen a pedir la voluntad de todos y cada uno de vosotros porque van a hacer esto y lo otro. Pero hoy que se los necesita, solamente lo vemos al diputado Burjay. Por eso, simplemente diremos, nuestra causa y nuestra lucha es por exaltar la educación superior que le cabe a la Universidad Nacional de Formosa al servicio del pueblo, para desplegar la movilidad social ascendente, que es la mejor forma que tenemos. Muchos no quieren oír, muchos no quieren ver. Simplemente nosotros les decimos, con la verdad no ofendemos ni tememos. Quienes quieran oír, que oigan. Quienes quieran seguir, que sigan. Nuestra empresa es la excelsa Casa de Altos Estudios de la Universidad Nacional de Formosa,
que brinda la educación superior en esta parte del planeta. Nuestra causa es la autonomía universitaria por la cual seguiremos luchando. Nuestra causa es la causa del pueblo y la grandeza de la patria. Bendiciones para todos. No hay más por decir, lo vamos a liberar. Gracias, legislador. Estamos a su disposición para cuando requiera. Y muchas gracias por estar y por acompañar este proyecto. Con datos ciertos, con datos que son datos de la realidad. Y bueno, no le estamos mintiendo a nadie, creo. Así que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias.